Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos Luis Eduardo Andrade, Cristina Calvo y Elena García y queríamos presentaros una práctica que hemos realizado durante el actual curso académico. En las ciencias sociales tenemos un problema a la hora de explicarles a los alumnos cómo se realiza el trabajo de campo. Normalmente la enseñanza cuantitativa está basada en la aplicación de datos secundarios, de forma que los alumnos no son conscientes de cómo se produce el levantamiento de datos. Una forma de solucionar este problema es a partir de un CATI, que es un sistema de encuestas asistidas mediante un ordenador, que hace que los alumnos, mediante un teléfono, un pequeño sistema, puedan ver ellos cómo se produce todo el proceso del trabajo de campo. Por lo general, lo que estamos haciendo, en la mayoría de los profesores que nos dedicamos a la enseñanza cuantitativa, es utilizar formularios online, que sería lo que se denomina el sistema Kawi. Estos formularios online son gratuitos o tienen muy bajo coste, al contrario que un CATI, que son encuestas telefónicas que requieren una mínima infraestructura, pero la ventaja del CATI es que nos permite controlar el tamaño y las características de la muestra. Un Kawi, a la hora de que empezamos a distribuir nuestros formularios, podemos perder su distribución. El CATI nos permite controlar exactamente el tipo de personas que nos está respondiendo, y la muestra llega a ser mucho más representativa. Otra ventaja que tiene el CATI es que son entrevistas administradas por el encuestador. Al lanzar formularios es la persona encuestada el que responde cómo entiende que debe de responder, y eso sabemos que muchas veces, si no está perfectamente bien diseñado el cuestionario, nos puede traer bastantes problemas en algunas preguntas. El CATI nos permite hacer un cuestionarios un poquito más largos, puede incluir filtros, al ser junto con otra persona puede incluir preguntas más sensibles, que con un formulario muchas veces vemos que hay algunas delimitaciones. Y la principal ventaja, que es lo que nos interesa en este momento, es que requiere un trabajo de campo y entrenamiento de los encuestadores. En el CATI ves cómo se están generando los datos, mientras que en los formularios online, en un Kawi, al lanzarse vía web o vía email, no vemos cómo se produce ese levantamiento de datos. El trabajo de campo como tal se limita a la distribución de la encuesta. Como decía mi compañera anteriormente, para llevar a cabo un CATI tenemos que tener una infraestructura mínima. Entre estos elementos que requerimos para implantar este sistema, necesitamos, por un lado, elementos técnicos, como son los ordenadores con acceso a Internet, para que todos los encuestadores puedan trabajar, y unos auriculares con micrófono integrado para hacer las llamadas en sí mismas. También necesitamos una base de datos con teléfonos actualizados, de forma que tengamos una muestra a la cual realizar estas llamadas para poder encuestarlas, y también necesitamos un software que puede ser más o menos profesional. Podemos tener un programa de gestión de llamadas y de cuestionario mucho más profesional que haga de forma automática todas estas llamadas, esta selección de la muestra a partir de nuestra base de datos de teléfonos, o podemos partir de un sistema un poco menos profesional, más básico, donde simplemente tengamos una lista de teléfonos y llamamos uno a uno de forma más manual. Como es de esperar, cuanto más profesional, mejor va a ser realizar todo este sistema, pero se podría partir de formas más sencillas. Y luego, por el otro lado, necesitamos una centralita telefónica, un número de teléfono a partir del cual estas llamadas que hagan los encuestadores a nuestra base de datos pues se vaya manejando. Nosotros lo que hemos hecho es implantar el CATI como una práctica voluntaria para los alumnos de segundo de Sociología de la USAL. Nuestra idea era realizar una práctica cuantitativa en un ambiente real, en el que posteriormente puedan desarrollarse profesionalmente, al tiempo que afiancen conocimientos teóricos y prácticos mientras realizan todo esto. En el curso, las materias cuantitativas se centran en elaboración y análisis de encuestas mediante datos secundarios, sin posibilidad de realizar trabajo de campo, que es lo típico, lo habitual que sucede en las carreras de ciencias sociales que contaba antes mi compañera. Entonces nosotros, aprovechando la coyuntura de las elecciones de la Comunidad de Madrid, anexamos las materias de Sociología Política y Sociología Cuantitativa y hicimos una encuesta de intención de voto. A la hora de implementar el CATI como una práctica, nosotros, como decía antes, hicimos una práctica voluntaria y participaron 21 alumnos de segundo de Sociología de la USAL, que es más o menos la mitad.
Lo hicimos entre el 13 y el 22 de abril de 2021 en horario de 5 a 8 de la tarde, con el objetivo de que no fuera al mismo tiempo que otras asignaturas y pudieran participar si así lo deseaban. Hicimos un total de 7 sesiones con 60 horas de llamadas activas, teniendo en cuenta que en estas 7 sesiones también formaba parte lo que es la formación de los encuestadores y todo lo que se refiere a entender cómo funciona un CATI y cómo se tendrían que hacer estas llamadas. El CATI en la USAL tenemos un laboratorio de investigación social donde tenemos 10 plazas de trabajo que han sido reducidas a 5 por las normas del COVID por cuestiones de espacio. Y en total, una vez llevadas a cabo todas estas horas de trabajo, llevamos unas 116 encuestas completadas, que es una tasa de respuesta bastante más alta de la que se esperaría en un trabajo como este, teniendo en cuenta especialmente que nosotros estábamos llamando teléfonos fijos. Entonces, así en general podemos decir que estamos bastante contentos con lo que es la tasa de respuesta y el trabajo de nuestros encuestadores. Sí, una pequeña aclaración. Son casi 2 encuestas por alumno en una hora, teniendo en cuenta que son alrededor de 10-15 minutos las encuestas, la tasa de respuesta es altísima. Un encuestador profesional a lo mejor haría 3, entonces la verdad lo hicieron muy bien. Sí, y además de lo que decía de que son teléfonos fijos, que también tiene sus problemas, como sabréis, hay que tener en cuenta que son encuestadores poco preparados y no son profesionales, como decía Elena, y que han tenido al final pues un momento de preparación bastante limitado. Sí. La encuesta que llevamos a cabo es, como decíamos anteriormente, una encuesta electoral de intención de voto. Tenía 6 módulos. El primero de ellos, bueno, una presentación, se les preguntaba al encuestado cuál era su interés en la política. Se preguntaba acerca de la valoración política y económica de las comunidades autónomas y en general de la situación de España, la valoración de diferentes partidos y líderes políticos. A continuación, hacíamos una proyección de voto y finalmente preguntábamos acerca de las principales características socioeconómicas de los entrevistados. Se optó por un muestreo aleatorio, discrecional, con una base de teléfonos fijos de la Comunidad de Madrid, que son los que nos interesan. Y además, para controlar un poquito el tema de los teléfonos fijos, para que no se nos fuera la muestra demasiado sesgada, planteamos cuotas por sexo y edad, sobre todo porque la edad de los encuestados con teléfono fijo solían ser grupos de edades avanzados. Entonces, bueno, de esta forma intentábamos que fueran también personas jóvenes las representadas en nuestra muestra. En cuanto a los resultados docentes, el 4 de mayo, coincidiendo con la jornada electoral, hicimos una sesión extra con todo el alumnado, un seminario donde les mostramos los resultados y los fuimos comparando con los resultados, las predicciones de voto que habían ido habiendo hasta la fecha. Y tras la realización de este seminario pasamos a todos los estudiantes una encuesta de conocimientos donde quisimos valorar cómo les había ayudado la asistencia al CATI a la incrementación de su nivel de conocimientos, y se lo pasamos tanto a los que vinieron al CATI como a los que no, con el objetivo de compararlos. Respecto a los resultados de esta valoración, donde, como digo, intentábamos ver cómo ha ayudado el CATI a afianzar los conocimientos. Una vez realizado este examen, vimos claramente que el CATI, asistir a esta experiencia, había ayudado a afianzar estos conocimientos, donde la mayoría de los asistentes, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, tiene una media de 8,4 o superior en esta especie de evaluación, mientras que los no asistentes tienen una nota mucho más baja, de forma que vemos como sí que parece que todo lo que hemos visto en el CATI, en la formación, en el resultado, donde han podido ir viendo cómo afectan los sesgos, qué tipo de sesgos hay, cómo son los filtros, qué hacen las cuotas, cosa que hasta el momento solo habían aprendido de forma teórica, realmente parece haberles ayudado a entenderlo. Y este resultado
parece controlarse incluso cuando metemos en la ecuación cosas como las notas sacadas en otras asignaturas, que parece algo obvio que los mejores estudiantes van a tener mejores notas en esta especie de prueba a posteriori que hicimos tras el CATI, y parece que no afectan al efecto que tiene la asistencia al CATI. Otra cosa que sí que afecta, que podéis ver allí, es haber realizado entrevistas antes, de forma que se deja claro todavía más la importancia de la aplicación práctica del conocimiento a la hora de reforzar el contenido teórico de las asignaturas. Al finalizar esta evaluación, les preguntamos un poquito acerca de su experiencia. La forma, en vez de preguntárselo directamente, les preguntamos si recomendarían repetir esta experiencia a los alumnos del año que viene y por qué. Aparecen algunas de las respuestas resumidas que dieron los estudiantes. Para todos fue una experiencia muy positiva, nadie la consideró una experiencia negativa, la consideraban práctica principalmente, muy relacionada con la carrera, con lo que podrían hacer como sociólogos en su futuro, la capacidad de adquirir y afianzar los conocimientos que estaban viendo en ese momento, en varias asignaturas que estábamos trabajando los temas electorales de Madrid. Y bueno, sí fue muy, muy positiva para ellos. Uh-huh. Entre ellos, si me permites, Elena, sí. También destacar una idea muy repetida, que es esta idea de entretenimiento que dicen por aquí, de utilidad y de ameno e interesante, que más que han podido verlo, más allá de una forma de afianzar conocimiento, que es lo más importante en el fondo, como una actividad divertida, una actividad donde se aprende, pero te lo pasas bien y te entretienes, y es algo que merece la pena hacer. Sí. Hasta tal punto les pareció entretenida que muchos de ellos nos pidieron repetir la experiencia. Y a pesar de que no era nuestra idea dejarles repetir. No era nuestra idea, estaban en un periodo de carga de trabajo considerable y aún así quisieron repetir. Aquí, algunos verbatims de que les ha ayudado a afianzar conocimiento, es una práctica de campo con la que van a ganar experiencia. Muchos compañeros de tercero, de otros cursos, manifestaron la idea de que ellos también querían participar. Y bueno, sirve para afianzar conocimientos vistos en la asignatura. Respecto a cuando hablaban de la parte práctica, fueron conscientes de que estaba muy afianzada a su carrera y bueno, y también recalcaron esa falta de práctica que se da en general en las ciencias sociales en lo que se refiere a este tipo de datos, ya que, bueno, pueden haber hecho, como decía Elena antes, un cuestionario en web que tiene su intríngulis también, pero también es más difícil ver este control de cómo es el proceso de recoger los datos. El contacto con la gente, la interacción con tu objeto de estudio directo, eso lo valoraron mucho, cómo les daba mucho miedo al principio hablar con la gente, vieron que la gente realmente quiere hablar y que son agradables y que vieron la utilidad de su trabajo. Y hay otro punto muy interesante que pudieron ver y que luego observamos a posteriori también nosotras, fue cómo que ellos tenían la idea esa de que los datos, nuestras bases de datos que nos descargábamos desde fuentes secundarias, entendían como que están allí y son lo que son y tenemos que analizarlas y entender que todos los sesgos que pudieran haber en nuestro análisis dependen de nuestra propia persona a la hora de analizar los datos. Y ellos fueron también capaces de entender cómo a la hora de recoger los datos también hay una serie de sesgos que afectan a la recogida y que ellos no estaban siendo conscientes de que existían, por decirlo así, de forma teórica, pero no de forma práctica. Y a la hora de ponerse a llamar y entender, ya entendieron cómo su propia voz podía hacer que cambiase una respuesta de una persona. Para finalizar, sí es cierto que se ha observado un altísimo grado de motivación respecto de los estudiantes a lo largo de toda la actividad. Han estado muy, muy contentos, querían repetir. Y además, que es lo que más nos interesa a nosotros como docentes, se observa una clara mejora en la asimilación de los conocimientos de la carrera, tanto a nivel teórico
de la parte cuantitativa, como a través de los conocimientos ligados al área de sociología política. Para finalizar, animamos a todos los que nos estéis escuchando a realizar este tipo de actividades con los alumnos. Se agradecen mucho, aprenden mucho y realmente el coste a nivel de infraestructuras es una pequeña inversión a la que se le va a sacar muchísimo provecho durante la carrera. Ya con todo esto os agradecemos mucho su atención y por supuesto apreciamos cualquier pregunta, duda o sugerencia que quieran hacer a través de los comentarios, o os ponemos en la diapositiva nuestros emails de contacto por si queréis escribirnoslo directamente.